El Mesías su vida da por las ovejas. A lo largo de toda la Biblia contiene una gran y estrecha relación, incluso podríamos catalogarla como sobrenatural, entre los sucesos que la misma Biblia describe y Cristo. ¿Qué significa eso? Que la Biblia en general, aunque describe y está llena de sucesos y narraciones, a lo que realmente apunta toda la Escritura es a Cristo. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene un enfoque totalmente cristocéntrico, todo apunta hacia Él. Desde luego, hay porciones en las cuales es mucho más fácil identificar a Cristo, como sucede en mayor medida en el Nuevo Testamento. E incluso hay muchas porciones en el Antiguo Testamento que son muy fáciles de identificar respecto a qué es lo que hablan acerca de Cristo. Hay otras porciones que son un tanto más complejas y difíciles. Pero en general, toda la Biblia tiene una estrecha relación sobrenatural entre los sucesos y Cristo. En este momento, o en este día, el Salmo 22 es una de esas porciones fáciles que el Nuevo Testamento nos menciona como una revelación profética acerca de Cristo. Y es una porción fácil porque el Nuevo Testamento se encarga de facilitarla. Es decir, el mismo Nuevo Testamento toma las porciones de este Salmo 22 y las aplica directamente a Cristo. Ahora, lo interesante para nosotros es que todas esas aplicaciones que el Nuevo Testamento hace y los escritores inspirados por Dios de Cristo, tomándola del Salmo 22, todas tienen que ver con ese momento de Jesucristo en la cruz. De hecho, de ahí el título, el Mesías su vida da por las ovejas. Porque todo el Salmo 22 en esa relación sobrenatural apunta a Cristo, pero a un momento específico de todo su ministerio, que es esas horas en las cuales Cristo pasa en la cruz. Eso hace mucho más valioso entonces el Salmo, porque este Salmo número 22 se convierte entonces en un Salmo que revela el Nuevo Testamento, que revela el Evangelio, pero desde el Antiguo Testamento. Podríamos considerar que el Salmo número 22 es la revelación del Evangelio antes del Evangelio. Y además, este Salmo, de los 150 salmos que hay, es del cual se toman el mayor número de referencias en el Nuevo Testamento. Es decir, que en esa relación sobrenatural de la cual yo les hablaba entre Cristo y los sucesos, cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben inspirados por Dios en todos los evangelios y en todas las cartas, ellos muchas veces citan, por supuesto, el Antiguo Testamento. Bueno, de todas esas citas que se hacen del Antiguo Testamento, el libro que posee más citas de todos los salmos es este Salmo número 22. Posee 7 citas directas a ese momento en específico de Cristo en la cruz, lo cual es muchísimo. 7 citas directas tomadas del Salmo 22, aplicadas a Cristo por el Espíritu mismo, no bajo una interpretación humana nuestra, sino por el Espíritu mismo en el Nuevo Testamento en referencia a ese Salmo, 7 veces de forma directa. Eso no nos deja lugar a dudas de que el Salmo número 22 habla acerca de Cristo estando en la cruz. No podemos ignorar también que el Salmo número 22 fue escrito, por supuesto, por David. Y que tenemos que encontrar esa relación sobrenatural entre el suceso y Cristo. El suceso, David estaba enfrentando un momento muy difícil en su ministerio. Tal vez uno de los más difíciles por cada una de las palabras que vemos en cada uno de esos versículos. Una de las mayores luchas que David estaba enfrentando a lo largo de su ministerio, pero específicamente de forma emocional, más que de forma física, la vemos representada en este salmo. Prácticamente en su totalidad, lo que David está expresando es la angustia y la estrechez emocional. No tanto la situación física como en otras ocasiones él lo hace, sino que más bien ahora David habla de lo que dentro de él estaba sintiendo, cómo él estaba en su interior. Todo lo que él estaba enfrentando y con todas las cosas que él estaba luchando internamente. Y eso para nosotros es valioso porque
no solamente luchamos nosotros con las cosas externas, sino también hay luchas que llevamos y luchas que enfrentamos de forma interna. Y que en algún sentido David nos enseña cómo poder presentar batalla a esas luchas sin caer o sin fracasar en el intento. Luego, cada una de las palabras que David usa para expresar precisamente esa emoción en su corazón, al mismo tiempo nos sirven para establecer 6 verdades proféticas acerca de Cristo o de la obra del Mesías como redentor en ese momento en la cruz. 6 verdades proféticas que son muy valiosas para nosotros porque van describiendo lo que el Mesías estaba sintiendo en su interior. Sabemos desde luego, y creo que el mayor énfasis muchas veces de nosotros como iglesia o como creyentes es concentrarnos en el sufrimiento externo del Mesías. En su carne colgando, sangre brotando, dolor, en todo lo que él enfrentó externamente, el castigo que sufrió, la angustia a la cual fue llevado. Pero el Salmo 22 nos habla más de lo que Cristo, el Mesías, estaba sintiendo dentro, de la angustia interna, el dolor interno. Y eso pues, lo hace aún más descriptivo para nosotros. ¿Cuáles son esas 6 verdades proféticas que iremos desarrollando a lo largo de la enseñanza de forma implícita que el Salmo 22 nos muestra? Bueno, número 1, nos habla acerca del abandono del Padre en la cruz hacia el Mesías, lo cual no tiene que ver necesariamente con algo externo, sino más bien con algo más espiritual, algo más interno. Número 2, también nos habla acerca de la confianza del Mesías en la justicia del Padre. Número 3, nos habla acerca del rechazo del pueblo al Mesías, el rechazo de su propio pueblo. Número 4, nos habla acerca de los sufrimientos del Mesías. Número 5, de los ruegos del Mesías. Y número 6, de la alabanza del Mesías. Esas son 6 verdades proféticas que nos deja el Salmo número 22, que David describe de su situación, pero que los autores del Nuevo Testamento se encargan de aplicarlas a Cristo, inspirados por el Espíritu de Dios. El abandono del Padre hacia el Mesías en la cruz, la confianza del Mesías en la justicia del Padre, el rechazo del pueblo hacia el Mesías, el sufrimiento del Mesías, los ruegos del Mesías y la alabanza del Mesías. ¿De acuerdo? Así que bueno, que Dios tenga gracia sobre nosotros y que podamos recibir la palabra de Dios y que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo se fortalezca al entender todo lo que Él hizo por nosotros y cómo Él sufrió para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. En el versículo número 1, David dice, y comienza con una doble expresión acerca de Dios, Dios mío, y luego él hace una pregunta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos igualmente expresado delante de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Pero estoy seguro que ninguno de esos porqués, lo que acompaña a esa pregunta, se compara a lo que David está expresando aquí. ¿Por qué me has desamparado? No se compara al por qué tú no permitiste esto. O por qué tú has permitido esto en mi vida. O por qué tú no has impedido que esto suceda. O por qué estoy yo enfrentando ahora tal situación en mi vida. ¿Por qué tengo escasez? O por qué estoy enfermo. O por qué estoy solo. O por qué... Todos los porqués que nosotros querramos añadir no se comparan en nada al por qué me has desamparado. Porque creo que en todos los momentos, aunque pudiéramos considerar que Dios no está tan cerca de nosotros como quisiéramos, nunca podemos llegar a considerar que el Señor nos ha desamparado a este nivel de desamparo que David está hablando. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Exactamente no sabemos qué es lo que David está enfrentando aquí. No nos describe ni tenemos forma en cómo relacionarlo con alguno de los sucesos en la vida de David, pero sin duda lo que David nos está enseñando es que él estaba sufriendo mucho, y él estaba sufriendo mucho internamente.
hasta un punto en el cual él llegó a considerar casi con una seguridad total que Dios lo había abandonado. Y creo que para que una persona llegue a determinar que el Señor le ha abandonado es porque verdaderamente está en una situación muy difícil. Sobre todo David, porque David sabía lo que representaba estar en unidad y en intimidad con Dios, estar en la presencia de Dios. Si alguien en el Antiguo Testamento tenía claro acerca de lo que significa cercanía o lejanía con Dios, sin duda era David. Él había enfrentado muchos problemas a lo largo de su vida, pero para que David, aquel que fue conforme al corazón de Dios, el máximo adorador delante de Dios en el Antiguo Testamento, llegue a decir, ¿por qué me has desamparado? Es porque verdaderamente lo estaba pasando mal, muy mal. En las primeras palabras, esa pregunta, ¿por qué me has desamparado?, expresa un sentimiento muy fuerte de abandono. Y no solamente abandono, sino también desamparo, lejanía. David se sentía ignorado, estaba inquieto y al mismo tiempo se sentía desesperado. Todo eso junto por una circunstancia en su vida. Hay quien dice que no hay palabra más triste en la Biblia que desamparado. No hay palabra para nosotros más triste que ejemplifique de una forma tan amplia lo que significa estar solo que la palabra desamparado. Incluso algunos lo comparan con la peor situación en la cual una persona pueda estar una vez que lo ha perdido todo. Como un bebé pequeño que es indefenso por sí mismo y que sus padres mueren y queda solo. A ese tipo de desamparo estamos hablando. Eso recuerda mucho, viene a mi mente la historia de Mefiboset. ¿Recuerdas a ese personaje, hijo de Jonatán? Bueno, es muy similar a lo que él sufre. Una situación de sufrimiento extrema y de soledad extremo. Porque Mefiboset era uno de los próximos herederos al trono de Israel. Es decir, estaba Saúl. Cuando Saúl no estuviera, Jonatán iba a ser el rey. Y cuando Jonatán no estuviera, ¿quién sería el rey? Mefiboset. Y en un momento, en un solo día, su abuelo murió, su padre murió, su familia murió y perdió su reino. Se quedó solo. Todos los familiares cercanos a él murieron. Y eso no fue lo peor, sino que su nodriza, cuando lo toma y huye para que él no sea asesinado, se le cae de los brazos y se rompe las 2 piernas. ¿Qué más le podría pasar a ese pobre niño? No tenía familia, estaba solo, abandonado y para colmo de males se queda con la nodriza que tiene las peores manos de todo el reino. Lo toma para huir, se le resbala y le rompe las 2 piernas y queda paralítico para toda su vida. Eso es muy similar a lo que significa la palabra desamparo, es decir, no me queda nada y lo poco que yo tengo no me es suficiente, aún sigo incapacitado en mis propias fuerzas. Entonces cuando David está expresando, Señor, Señor, oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa es la imagen que nosotros podemos entender, la de un Mefiboset totalmente en desgracia, en el nivel máximo de desgracia. Ahora, sin duda, nosotros no podemos ignorar o dejar pasar que esas son exactamente las palabras que Jesús cita estando en la cruz, de forma literal. Porque es exactamente una de las preguntas o una de las palabras que salen de los labios de Jesús estando en la cruz en un momento de agonía. Mateo 27, verso 46. Voy a estar citando algunos pasajes que sería bueno que los pudieras tomar como nota y ahí en tu libreta escribirlos. No necesariamente para ir y buscarlos para poder agilizar un poco más esto. Mateo 27, 46. Allí Mateo nos dice que cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz. Esa palabra clamar es como un grito de desesperación, como un grito con el último aliento de vida. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que está hablando en idioma arameo, es una pregunta. Lama sabactani es una pregunta, Elí, Elí es Padre, Padre. Entonces, es exactamente las mismas palabras que David estaba citando en los primeros versículos del Salmo 22. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí se abre una ventana gigantesca de contenido a las palabras de David, que luego Jesús toma de él y las cita en el Nuevo Testamento como parte de su agonía. Jesús toma lo que está pasando en la vida de David y lo aplica a su agonía. Y entonces las palabras de David de estar en total desamparo toman una dimensión mayor en los labios de Jesús estando en la cruz. Porque la dimensión de la frase que Jesús y cómo la está transformando es infinitamente diferente a lo que David está expresando, en peso y en gravedad. Porque estamos hablando de Dios abandonando o desamparando a Dios. ¿Sabrías que una de las preguntas que más atormentó a Lutero durante su vida fue entender ese pasaje? Él decía, ¿cómo es posible ver o entender a Dios abandonando a Dios? ¿Quién podría abandonarse a sí mismo? Es difícil entender eso. ¿Por qué el Padre abandonaría al Hijo? Dios abandonando o desamparando a Dios. Sin embargo, y creo que aquí está la clave para que podamos entenderlo, es entender exactamente el lugar que Jesús estaba ocupando. Y aquí Jesús, recordemos, en el contexto de las palabras que él mismo cita, él está en la cruz, no está en su trono de gloria. Jesús está en la cruz. Por lo tanto, Jesús estando en la cruz, él no está allí en su función como Rey, Dios y soberano, sino que Jesús está en la cruz como representante. ¿Representante de quién? De una raza humana caída. Él es la figura que nos representa. Así como Adán fracasó en representarnos bien, ahora tenemos otro representante, que es Cristo. Él está allí como nuestro representante y también como ofrenda por el pago del pecado de toda esa raza caída. Es decir, Cristo está en la cruz como representante y ofrenda. No está allí como rey o Dios. Está allí como representante y ofrenda. En el verso 45 de Mateo, un versículo antes, allí Mateo menciona que previo a las palabras de Jesús de Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo 3 horas de tinieblas. Y eso toma mayor contexto. Porque esas 3 horas de tinieblas sobre la tierra, previas al abandono del Padre sobre el Mesías, son una metáfora visual de todas las tinieblas, de todos los corazones perversos y de todos los pecados de toda esa raza humana caída que venían agolpándose para depositarse sobre los hombros del Mesías. Creo que Dios no encontró una forma más descriptiva, más perfectamente descriptiva de lo que en ese momento estaba sucediendo en la cruz que llenar todo de tinieblas, porque eso es lo que estaba pasando. Cristo estaba cargando sobre sus hombros las tinieblas de nuestro corazón, nuestro pecado. Él estaba allí como representante nuestro del pecado que hay en nosotros y como una ofrenda para rescatarnos de ese pecado. El Padre, entonces, al ver todas esas tinieblas de pecado y maldad sobre los hombros del representante, ¿qué es lo que Dios hace con ese representante? Se separa de él. Se separa de él. Ahora tú piensa cómo puede haber una separación entre padre y hijo cuando son la misma persona. Porque ¿recuerdas cuando en su ministerio Jesús una vez oró por sus discípulos para que hubiera unidad entre ellos? La base fundamental de la unidad de los discípulos era, como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos sean uno con los otros y que sean uno conmigo, porque tú y yo somos una sola persona. Pero en este momento en la cruz, por un momento, ellos se separaron por nuestro pecado. Cristo como representante, Dios como un juez, tuvo que establecer una sentencia de abandono sobre el pecado que aquel representante nuestro estaba cargando sobre sus hombros. Pablo habló acerca de lo mismo y dijo, al que no conoció pecado, por eso es representante,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso debía de ser nuestro representante. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la cruz, y eso es de lo que David está hablando. O bueno, lo que Dios está hablando, tomando las palabras de David. ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta es, porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, debe de haber una separación entre Él y el pecado. Cuando nuestro representante toma el pecado nuestro sobre sus hombros, Él entra a una dimensión de separación entre el Padre. Y por eso que Jesús exclama con el último aliento, con uno de los últimos alientos de su vida, la expresión, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, desde luego el énfasis no está sobre si Jesús sabía la respuesta o no. Claro que sabía la respuesta. Pero lo que nosotros estamos viendo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas anticipadas, en este caso en el Salmo 22. Todo esto sucede para que la Escritura se cumpla. Incluso Jesús, después de que resucita y pasa un tiempo con sus discípulos y les enseña las manos, les muestra los pies perforados y les dice que debían recordar, como Él ya les había hablado antes, acerca de que el Mesías tenía que sufrir y cómo eso estaba anticipado en la ley, en los profetas y en los salmos. Si pudiéramos preguntarle a Jesús, ¿y en qué salmo, Señor? Seguramente Jesús hubiera dicho en el 22. Pero si eso hubiera dicho, nos hubiéramos concentrado en el Salmo 22. Así que les dijo, búsquenle, por ahí está, ¿no? Pero está en los salmos. Esa separación entonces entre el Hijo y el Padre es la evidencia del alto costo que Jesús pagó por nosotros. En ningún momento vemos una expresión tan llena de angustia como en ese momento en que Jesús se ha visto desamparado por el Padre, por el pecado que estaba llevando como representante nuestro. Ni siquiera el castigo que Jesús recibió por parte de los romanos fue tan emocionalmente aplastante como este momento en que el Padre y Él se separaron. Porque aunque mientras los romanos golpeaban su espalda hasta desgarrarla, aún mientras los romanos perforaban sus manos y sus pies con clavos de 20 centímetros de largo, aún en ese sufrimiento físico tan extremo, Cristo nunca expresó un lamento con tanto dolor como Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Versículo número 3 del Salmo 22. Pero tú eres santo. Habla de santidad en la justicia, como una pureza en la justicia. Tú eres santo en la justicia. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Escucha, verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron. ¿Y qué sucedió? Tú los libraste. ¿Tú los defraudaste o tú los libraste? Tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. A pesar del rechazo y el desamparo que David estaba sintiendo emocionalmente en su corazón, en el fondo, de forma espiritual, en esa conexión con Dios, él sabía que su corazón le estaba mintiendo. De alguna forma él sabía que el sentimiento de su corazón de sentirse en abandono del Padre o rechazado por el Padre era falso. Y creo que en ese sentido, en algún punto, todos nos hemos encontrado en el que emocionalmente nos decimos algo a nosotros mismos, pero espiritualmente sabemos otra cosa. La emoción nos dice que estamos solos, desesperados, que no hay opción, que todo se acabó, que todo está mal, que todo va a empeorar, pero espiritualmente sabemos que todo va a estar bien. Emocionalmente estamos desesperados, angustiados, al punto prácticamente de la ruptura emocional, en algunos casos psicológica. Pero sin en cambio espiritualmente sabemos todo va a estar bien. Emocionalmente vemos o sentimos que todo está mal, que todo va a empeorar, que en todo vamos a fracasar, que no hay nada que pueda salir bien, pero espiritualmente sabemos todas las cosas nos ayudan a bien. Una lucha en esos dos aspectos.
Es lo que David está enfrentando aquí. Emocionalmente está sintiendo una cosa, pero espiritualmente y en lo profundo, él sabe que Dios no va a defraudarlo, que su confianza no lo va a avergonzar, que al final no se va a sonrojar como alguien que ha tomado una decisión errónea y que luego ve el resultado de esa decisión y se avergüenza de la decisión que tomó. En medio de ese sufrimiento, la confusión gana terreno en nuestro corazón. Lo vemos en David. El sufrimiento provoca que haya confusión en nosotros, en muchos aspectos. ¿Cuál fue la forma en cómo David intentó luchar contra esa confusión que estaba surgiendo en su corazón? Bueno, él trae a evidencia las acciones de Dios en el pasado. Y eso es muy bueno también para nosotros. En los momentos de sufrimiento que nuestra mente y corazón emocionalmente o intelectualmente intentan confundirnos, sería bueno traer al presente lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y eso nos afirma más en el Señor. Por eso es que David hace esa comparación. Nuestros padres esperaron en ti y los libraste. Clamaron a ti y los libraste. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por lo tanto, si así ha sido antes, así será también ahora. David sabía que Dios tarde o temprano cumpliría sus promesas, porque eso tiene que ver con la última frase de confiaron en ti y no fueron avergonzados. Confiar en alguien que cumple lo que dice. Entonces David sabía que Dios tarde o temprano cumpliría las promesas hechas a él. Y todos sabemos que una de las principales promesas que Dios había dado a David era la de un reino duradero y que nunca se apartaría del trono de Israel un descendiente suyo. Él sabía eso. Por lo tanto, él podía estar confiado en que sin importar la circunstancia en la que estuviera, él prevalecería ante esa situación. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Entonces, no solamente nos es útil para nosotros el traer cómo Dios ha obrado en nuestra vida en el pasado para fortalecernos en el presente, sino también pensar en lo que Dios ha prometido para nosotros en el futuro y traerlo al presente. En ambas direcciones nos podemos fortalecer delante de Dios. Alguien puede decir, pastor, pero bueno, Dios no ha hecho muchas cosas por mí. Bueno, salvarte es algo muy grande, ¿no? Pero ok, entiendo el punto, como yo no he visto necesariamente que la mano de Dios en eventos fuera de mi alcance, Dios haya obrado. Ok, vamos a suponer que es cierto. No es cierto, pero vamos a suponer que sí, okay, que tienes razón. Piensa en las promesas que Dios ha hecho para el futuro, y allí sí hay muchas. Eternidad, comunión, perseverancia, permanencia, vida, gozo, cercanía con su presencia, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo, por supuesto, es la principal de las promesas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Traer esas promesas al presente y fortalecerme en ellas. Pero, desde luego, el centro es que yo me puedo fortalecer en el Señor con lo que Él ha hecho antes por mí y con lo que Él hará después también por mí. En este momento en el cual estoy sufriendo. Y eso es lo que hace David. Él trae cómo Dios ha actuado en el pasado al presente. Y entonces él se fortalece sabiendo que Dios cumplirá las promesas hechas también a él. Y se levanta del desamparo o se sobrepone al desamparo. Verso 6. Y aquí ya entramos en la etapa en la cual vemos el rechazo de el pueblo sobre el Mesías, porque David se siente también rechazado. Recuerdas que hablamos de esas 6 partes, ¿no? De esas 6 etapas. El abandono del Padre en la cruz sobre el Mesías, la confianza en la justicia del Padre, en lo que ha hecho y en lo que hará. Y número 3, el rechazo del pueblo sobre David, que sirve como una ventana para ver el rechazo del pueblo de Israel sobre el Mesías. En el verso 6, allí David dice, mas yo soy gusano. Mas yo soy gusano. ¿Te identificas con David? ¿Alguna vez te has sentido gusano? En ese sentido, gusano no tiene que ver con algo despectivo,
como pérdida de valor. No valgo nada, soy un gusano. David no está diciendo eso. Porque entonces nuestro Mesías no valdría nada. No, lo que David está diciendo, yo soy gusano respecto al menosprecio que los demás tienen conmigo. ¿Quién valora un gusano? ¿Alguna vez has visto un gusano y te has querido tomar una foto con él? No. Si en cambio vemos un caballo con su largo pelaje blanco, con todo su cabello cuando él va galopando y tú dices, yo quiero una foto con el caballo. ¿No? Pero vemos un gusano. ¿Quién quiere una foto con el gusano? Nadie. A los gusanos las personas los pisan. Algunos se los comen, pero esa es otra historia. ¿No? En teoría los gusanos son menospreciables. Tú ves uno y lo pisas. Las personas pisan gusanos porque los menosprecian. David dice, yo me siento menospreciado. Soy un gusano. Y no hombre. Si fuera hombre, la gente me valoraría. Si fuera rey, me valorarían como rey. Yo soy gusano. No valgo nada delante del pueblo. Soy yo oprobio de los hombres. Oprobio aquí es como un refrán que lleva implícito rechazo. Un refrán de algo que no vale que se le aplica a una persona. Oprobio, vergüenza. Despreciado del pueblo. Verso 7. Todos los que me ven, ¿qué hacían con David? Le escarnecía. Él se sentía así. Él se sentía que cuando todos lo miraban, era como si se burlaran de él. Y eso nos sucede muchas veces cuando sentimos que algo no está bien en nuestra vida. O que estamos padeciendo algo. Algunas veces cuando estamos padeciendo escasez, sentimos que todos los que nos ven saben que somos pobres y se burlan de nosotros. Y no siempre es así. Nosotros nos sentimos así. Así se sentía David. Todos los que me ven, ¿qué hacen? Me escarnecen. Estiran la boca. Al ver a David. Menean la cabeza. Diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es como el ejemplo de... ¿Alguna vez has hecho algo? Seguramente de niño es muy seguro, muy probable. Y tu papá te ve después de que has cometido un error y él hace... ¿Qué sientes internamente cuando él hace? Es como... No te puedo ayudar, ni cómo ayudarte, ¿no? Es un fracaso. Y David dice, cuando me ven, menean la cabeza diciendo, si se encomendó a Jehová, entonces el que le libre, sálvele, puesto que en él se complacía. Y es que en la condición que David se encontraba no era humana o terrenalmente congruente. Porque en la mentalidad humana, la congruencia es que al malo le va mal y al bueno le va bien. Esa es la congruencia humana. Sin embargo, David, siendo alguien que amaba al Señor y que siempre buscaba la justicia delante de Dios, a él le estaba yendo peor que mal. Y no solamente eso, sino que aquellos que no buscaban con tanto afán la justicia como David, les estaba yendo mejor que David. Entonces esa gente es como si estuviera diciendo, ¿de qué sirve tanta palabrería tuya respecto a tu fe? Si a la hora de la hora, mira cómo estás viviendo. Mira cómo estás sufriendo, mira cómo estás llorando, mira cómo estás padeciendo. Sin en cambio yo no necesito ese Dios porque yo estoy mejor que tú. La verdad es que me das lástima. Eso es lo que estaba enfrentando David. Y es un sentimiento difícil de enfrentar. No es fácil. Porque podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que la gente opine de mí? Bueno, esperemos a caer en un momento como el que David está enfrentando y es algo que ciertamente nos importa y duele. No es fácil enfrentar el rechazo, porque el ser humano fue hecho para habitar en comunión con otros, en cercanía con otros. El rechazo es difícil. El rechazo psicológicamente es duro, el aislamiento es difícil. Mata o puede llegar a matar a una persona. Por eso es que tal vez no tenga mucho que ver, pero los presos, por ejemplo, cuando
los aíslan y los encierran. Muchos de ellos echan mano del suicidio, por ejemplo, y entran en depresión. Porque están completamente aislados, no tienen contacto con nadie. Y el sentimiento de sentirse rechazados por todos y solos es difícil de enfrentar. David estaba enfrentando el rechazo, oprobio, y él se estaba sintiendo o describiendo como un gusano. En ese mismo sentido de rechazo del pueblo hacia el rey, es precisamente como Mateo toma estos pasajes para aplicarlos al Mesías. Desde la perspectiva de un Mesías rechazado, que está enfrentando el desprecio del pueblo. Mateo capítulo 27, verso 39 en adelante. Mateo 27, 39 en adelante dice, recuerda, Jesús en la cruz y los que pasaban, es decir, el pueblo común y corriente, pasaban, ¿qué hacían con Jesús? Dice Mateo, le injuriaban. Tú tienes lo que te mereces, qué bueno para que se te quite andar diciendo, y a ver, y para tanto que decías, y tienes lo que te mereces, le injuriaban. El pueblo. El que una hora antes le habían recibido con palmas y poniendo sus mantos, ahora ¿qué hacían? Le injuriaban. ¿Tú crees que esa duplicidad en la gente que te rodea sería fácil de enfrentarla? Es difícil. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Wow, imagínate la dureza de la gente. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, pregunta, ¿quién falta aquí? Todos están incluidos allí. Está el pueblo, representado en los que pasaban. Está toda la élite religiosa representada en los escribas. Está toda la élite religiosa que queda representada en los fariseos. Están los líderes del pueblo representados en los ancianos. Están todos. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Tú crees que eso era cierto? ¿Eran palabras de una posible fe expresada o eran palabras de burla? Palabras de burla. Porque recuerda que Jesús tenía escrito sobre la cruz, este es el Rey de los judíos. Entonces tú piensa en toda esa escena, escuchando lo que el pueblo está diciendo y lo que los líderes, los ancianos, los fariseos, todo el mundo está diciendo. Si a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, tal y como dice en esa frase arriba de su cruz, que descienda ahora y entonces creeremos en él. Ahora, pregunta. Si Jesús verdaderamente hubiera descendido de la cruz, ¿tú crees que ellos hubieran creído en él? No. Porque Jesús había hecho cosas mucho más sorprendentes que bajarse de esa cruz. Y que incluso tenían que ver con su seguridad. Tan solo unas horas antes, durante la noche, una turba de soldados había acercado a quererles apresar a Jesús. Y cuando preguntaron quién es Jesús y él dijo, yo soy, todos cayeron al suelo. Antes en su ministerio, cuando quisieron llevarle a una cumbre y despeñarlo, dice que luego él pasó en medio de todos como si nada. Él ya había hecho cosas sobrenaturales, ya había resucitado a otras personas, había sanado, había liberado demonios, se había multiplicado panes, había hecho muchos milagros. ¿Tú crees que un milagro más hubiera verdaderamente cambiado el corazón de ellos? No. Descienda de la cruz y creeremos en él. Se están burlando. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Es decir, si verdaderamente Dios te amara, te habría librado. ¿Alguna vez has escuchado eso como argumento sobre ti? Si verdaderamente Dios te amara, no estaría pasando así. O incluso a veces es un autoargumento. Si Dios me amara, no estaría pasando esto. Porque ha dicho, yo soy hijo de Dios, ¿y qué padre va a abandonar a su hijo? Entonces eso significa que como te está yendo mal, pero tú dijiste que eras el hijo de Dios,
pero los padres nunca abandonan a sus hijos, entonces por simple suposición o deducción, tú no eres su hijo. Porque si fueras su hijo, no estarías así. Verso 44 de Mateo 27. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El colmo. El pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos y la cereza en el pastel de la necedad que gobierna los corazones perversos, hasta los ladrones le injuriaban. Sí, imagínate eso. Porque bueno, todos los otros estaban, podríamos decirlo, humanamente por encima de Jesús en este momento, porque ellos estaban bajo la cruz, no estaban en una. Pero aquellos que estaban igualmente en una cruz aún así le injuriaban. Es increíble. Y miles de años antes, Dios anticipaba proféticamente esta escena tan abominable. Porque lo que Dios nos está mostrando no es simplemente una escena para generar repudio sobre el pueblo judío y todos sus representantes aquí. Porque lo que nosotros no sabemos o ignoramos o obviamos a veces para nuestra conveniencia, nos descartamos de ese grupo. Pero créeme que tú y yo estábamos incluidos en ese grupo. No solamente son ellos, es nosotros. Los heridos de Dios y verdaderamente abatidos se estaban burlando de aquel que era su único Salvador. ¿Recuerdas cómo Isaías nos dice que lo tuvieron por Dios o de Dios como herido y abatido? Sin embargo, los que estaban heridos y abatidos era el pueblo. Y ellos estaban burlando de su único Salvador, de su única opción de vida. Y nunca entendieron la trascendencia del evento que estaban presenciando. Creo que esa es la máxima tragedia del ser humano. No entender. No entender lo que está pasando. Los más grandes errores en la vida del ser humano se cometen cuando no entiende el tiempo en el cual está viviendo. No entendemos los tiempos, no entendemos las etapas, no entendemos los momentos adecuados, somos inoportunos en todo. No solamente cuando hablamos, sino para vivir. El soltero no entiende que es soltero y quiere vivir como casado, luego el casado no entiende que es casado y quiere vivir como soltero. Y ahora como estamos en estos días, el hombre no entiende que es hombre y quiere vivir como mujer, y la mujer quiere vivir como hombre. El niño quiere vivir como adulto y el adulto quiere ser otra vez niño. La tragedia del ser humano es que no entiende. No entiende. Israel no entendió las instrucciones de Dios hasta que terminaron siendo esclavos de Babilonia y Asiria. No entendieron hasta que fueron esclavos. Y después, en una apariencia de entender, demostraron que seguían sin entender. En tiempos de Noé, ellos no entendieron que el diluvio venía. No entendieron sus tiempos a pesar de las advertencias de Noé. Ellos no entendieron, sino que dice la Escritura que entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Entonces estamos viendo toda una humanidad intentando nadar, intentando salvarse, y con el último aliento de sus vidas decir, ahora entiendo lo que Noé decía. Y ya no sirve de nada. El arca ya se cerró, el arca ya no puedes entrar, tú ya no estás en el arca, estás afuera. ¿De qué te sirve entender ahora? Ya no te sirve de nada. Así es el ser humano. Y por si fuera poco, cuando Cristo regrese, tampoco entenderán. ¿Qué no acaso así dice Jesús? Que así como estaban, como en los días de Noé, estaban comiendo, estaban cenando, bebiendo, casándose y dándose en casamiento y no entendieron. No entendieron. Así serán los días cuando regrese el Hijo de Dios. Igualmente no entenderán nada. La tragedia del ser humano es que no entiende. Y creo que nosotros debemos de rogar a nuestro Dios que nos ilustre y que nos ilumine para poder entender. Amén. Del verso 9 al 22 del Salmo 22, David escribe un poema a su sufrimiento.
No necesariamente lo está describiendo de forma literal. Recuerda que los salmos son música, son poemas musicales. Es un poema. Cuando tú le dices a tu esposa que sus ojos son como dos luminarias en el cielo, no le está que tiene dos estrellas pegadas en la cara, ¿no? Simplemente un mensaje o una comunicación poética. Bueno, David está haciendo algo similar con esto. Verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Es decir, desde que yo nací, te pertenecía. Aún antes de nacer, yo te pertenecía. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Quién ayudó a Cristo en la cruz? Nadie, incluso sus discípulos huyeron, todos lo abandonaron. Me han rodeado muchos toros, peligro. Toros, gente que busca su daño. Para nosotros es difícil entender eso, pero para un judío encontrarse con un toro era algo más común de lo que nos imaginamos. Sinónimo de peligro y sinónimo de algo inminente, de una destrucción inminente, porque nadie puede escapar de un toro, hablando en el contexto de ellos. Pero no cualquier toro, sino fuertes toros de Basán me han cercado. Basán era un lugar que producía toros, los mejores toros, porque el lugar no se sabe qué tenía, si es que tenía algo, pero provocaba que los toros fueran muy violentos, más violentos que en cualquier otra región, salvajes, fuertes, vigorosos. No cualquier peligro, sino fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahora, tantas descripciones poéticas no nos hablan de un animal, sino de un grupo de personas. Creo que sí lo vamos captando, ¿no? Personas como toros, vigorosos, violentos, con energía para destruir, para golpear, con sus cuernos causar daño. Pero además, abriendo sus bocas, eran como leones rapaces y rugientes. Esa metáfora es una que después Pedro usa para describir a Satanás. Debemos de cuidarnos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sus palabras o las palabras de estos enemigos devoraban como un león rapaz. Verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hay una persona que por dentro está muriendo, se está secando. Como un tiesto, como un pedazo de barro, de arcilla, se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, David, en su propia experiencia, poéticamente, él está describiendo los sufrimientos del Mesías, usando sinónimos que tienen que ver con un agotamiento extremo en todos los sentidos. No solamente en un sentido externo, sino en un sentido emocional. Si unimos todos los sinónimos que David usa para describir esto, es como si el Mesías se estuviera vaciando. Como si él se estuviera vaciando todo lo que él es. Su fuerza, su energía, su vigor, su palabra, su fuerza externa, su fuerza interna. Su corazón se deshacía como cera, derramado como aguas. Su lengua pegada al paladar. Es como si el Mesías se estuviera vaciando por nosotros. Bueno, el Mesías vació su vida para llenar la nuestra. Es una realidad. Todo lo que estamos leyendo allí, que son sinónimos de la entrega de Cristo, fue para llenar nuestra vida. Si en algún momento cometes el error de considerar que tu vida está vacía, mira lo que Cristo hizo por ti y recapacita.
Tu vida no está vacía, tu vida está llena de Cristo porque Él se vació a sí mismo por ti. Nunca puedes considerar que tu vida está vacía. Cuando Cristo dio hasta lo último de Él para llenar nuestros corazones. Como si Él estuviera dando hasta la última gota de sangre. E incluso en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de eso. Nos dice cómo incluso para que se cumpliera la Escritura, Él dijo, tengo sed. Haciendo referencia a este salmo. Mi lengua se pegó a mi paladar, estoy vaciando por ustedes. Verso 16 del Salmo 22, porque perros me han rodeado y me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadar, según la definición, se dice que se usaba para amarrar con una tabla las patas de los leones y dejarlos indefensos. Eso es lo que significa aquí horadar. A veces lo interpretamos mal como perforar, pero más bien significa inutilizar o sujetar. Y cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, Él tiene inutilizadas sus manos y sus pies. La alusión a los perros es sinónimo de impureza y de una carencia total de dignidad e incluso de humanidad. Los perros comen, bueno, en este contexto comían carroña, eran carroñeros, no eran como hoy que comen croquetas, ¿no? A esos perros comían cadáveres de todo tipo y su guarida siempre estaba como una jauría en la basura. Los perros comían basura, comían cadáveres de personas, incluso lamían la sangre de las personas. Los hemos domesticado mucho, ¿no crees? Pero así eran los perros. Incluso en el Antiguo Testamento hay evidencias como perros comieron a Can y a Jezabel, ¿recuerdas? Y lamían luego su sangre incluso también. Los perros eran sinónimo de una total inhumanidad, falta de dignidad y de impureza. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento hay dos referencias a un grupo de personas que se les compara con perros? Y las dos referencias son hechas hacia los judíos religiosos. El Nuevo Testamento les llama perros, como si hubieran perdido su dignidad delante de Dios por su religiosidad y rebeldía. En una porción, Mateo 7:6, ahí dice, no deis lo santo a los perros. Y a veces malinterpretamos que aquí perros es sinónimo de gentiles, pero no, perros aquí es sinónimo de los religiosos legalistas. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí no está hablando de los gentiles, está hablando de los religiosos. No dar el evangelio a los religiosos, porque ¿qué hicieron los religiosos con Jesús? Eso que dice allí. La segunda ocasión en Filipenses 3:2, allí Pablo habla de ellos y da una advertencia a la iglesia y les dice, guardaos de los perros. ¿Por qué, Pablo, nos van a morder una pierna? No. No me refiero a los perros animales, sino guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que promovían la circuncisión. Pablo les llama no solamente mutiladores, sino les llama también perros. Bueno, entonces cuando leemos el Salmo 22 y todo lo que expresa, Jesús está hablando, bueno, en este entonces Dios está revelando a los religiosos, legalistas, que están buscando terminar con Jesús. A ellos se refiere como perros, perros me han rodeado. ¿Y cómo estaba Jesús en la cruz? Rodeado por legalistas y religiosos. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Cuando yo leí y profundicé más en eso, no lo podía creer lo que les voy a decir. Los botines de guerra y los despojos era algo que se repartían echando suertes. Un ejército eliminaba a otro ejército, lo derrotaba y de ese ejército derrotado había muchas cosas que se podían rescatar, botines o despojos.
las botas, los escudos, los cascos, el metal, el bronce, la plata, el oro, etcétera, etcétera, telas, todo. Y el ejército que había triunfado iba por los muertos y los despojaba. Les quitaban las botas, le quitaban los metales, y luego eso se decidía por suertes, porque así los pueblos paganos decidían su vida por suerte. Entonces ellos tomaban, echaban en unos dados en un vaso, los volteaban y los dioses determinaban quién se quedaba con esos despojos. Seguramente estás pensando ya en los juegos de azar y en la suerte, ¿no? Tiene que ver, pero eso es otro tema, ¿no? No los involucres aún aquí. Y ellos echaban suertes para ver quién se quedaba con los despojos. Incluso hay evidencias históricas de que a veces también cuando había una disputa entre hermanos por la herencia, se determinaba echando suertes. Miren, hermanos, somos 5, la casa es grande, ¿qué hacemos? No podemos cortar la casa y dividirla en 5, vamos a echarnos un volado. Ya yo lo mexicanicé, ¿no? Vamos a echarnos un volado y el que gane se queda con todo. Ahora, vamos a hacerlo. Y lo hacían y el que ganaba se quedaba con todo, porque los dioses habían tenido favor sobre él. Entonces, cuando Cristo dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, el énfasis no es sobre lo literal, sino sobre lo representativo y profético. Porque el extravío del creyente viene cuando le atribuimos a la ropa de Jesús un valor. Como si eso estuviera sucediendo, justificándolo, atribuyéndole un valor a la ropa de Jesús. Pero realmente la ropa de Jesús no tenía ningún precio, ningún valor. Eran simplemente despojos de un hombre muerto en una cruz. Que ahora llegaba el momento de, una vez que lo hemos asesinado, lo que queda es nuestro. Y no lo vamos a repartir y que los dioses determinen a quién le toca qué cosa o qué cantidad le toca. Y si lo aplicamos de forma correcta, esta profecía, aunque fue cumplida por los soldados, que fueron los que echaron suerte sobre los bienes o sobre las ropas de Jesús, a quien estaba dirigido proféticamente eran los religiosos nuevamente. Porque ellos fueron los que una vez que asesinaron a Cristo, se repartieron lo que era suyo, es decir, al pueblo. Se repartieron el gobierno religioso de Israel, entre ellos se repartieron el poder. Tal vez tú puedes pensar, pastor, no entiendo muy bien. Ok, hay una parábola que Jesús contó que se llama, o sea, le atribuye el título, la parábola de los labradores perversos. En esa parábola, a grandes rasgos, el dueño de la viña se ausenta y deja a unos jornaleros a cargo de la viña y luego ellos se sienten dueños. Y entonces el dueño de la viña les envía a alguien para tomar el fruto de la viña y ellos lo golpean y lo envían todo maltratado. Después él envía a otro y así hicieron con los siguientes como hicieron con el primero. Entonces el dueño de la viña dijo, enviaré a mi hijo y a él lo van a respetar, a él lo van a oír. Pero ¿qué hicieron los labradores perversos? Primero hicieron un concilio entre ellos y dijeron, él es el heredero, matémosle y quedémonos con su heredad. Y entonces los labradores perversos se levantaron en contra del hijo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña y se quedaron con la viña. Y la parábola termina con una pregunta diciendo, ¿qué tú crees que va a hacer el dueño de la viña cuando venga? Esa parábola resume todo el ministerio de Jesús y la rebelión de los religiosos y de todo el pueblo de Israel. Cuando él está diciendo aquí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, se refiere a ellos. Mataron a Jesús y ahora se están repartiendo la heredad del hijo del dueño de la viña. Pero ¿qué crees que va a pasar cuando el padre y el dueño de la viña venga? ¿Qué crees que va a pasar? Normalmente consideramos a los romanos como los ejecutores materiales de la crucifixión de Jesús, pero los autores intelectuales de eso fueron los judíos. Y Dios hace responsables a los judíos, porque ellos se repartieron al pueblo una vez que mataron a Jesús.
Su ropa no tenía ningún valor. Simbolizaba a los religiosos repartiéndose la autoridad sobre el pueblo después de haber matado al hijo del dueño de la viña. Verso 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Nuevamente aquí. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Toda esa confabulación de personas para terminar con la vida de Jesús. Y finalmente, del verso 22 en adelante del Salmo 22, se termina con una expresión de alabanza. David termina con una expresión de alabanza que nos muestra la confianza que él tenía en Dios, pero que al mismo tiempo para nosotros es una luz de esperanza para nuestra vida en Cristo. Y con eso quiero terminar. Verso 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Les hablaré de ti. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. ¿A quién se refiere aquí? A Cristo. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, una recompensa eterna. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Habla del reino eterno del Mesías. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, es decir, nosotros. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ahí se refiere a la iglesia. Pueblo no nacido aún. Porque Dios formó la iglesia de una mezcla del pueblo judío con el pueblo gentil. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared que los separaba en Cristo. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ahora, desde luego, el saber lo que Cristo hizo por nosotros nos anima mucho a seguir adelante. Por si fuera poco, no solamente Cristo, el Mesías, hizo en el pasado algo por nosotros, que fue morir, que desde luego tiene beneficios presentes y tendrá beneficios eternos y perdurables, por supuesto. Pero además, el Mesías sigue haciendo por nosotros. No solamente hizo, sino que también hace. ¿Qué fue lo que él hizo? El Mesías su vida da por las ovejas. ¿Qué es lo que el Mesías hace? El Mesías cuida de sus ovejas. Y eso lo vemos representado en el Salmo 23. No solamente el Mesías da su vida por las ovejas, sino que el Mesías cuida de sus ovejas.